Buenas noches, mi nombre es Mayra Isabel Pérez, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho en la Universidad del SINUM. La asignatura es Internacional Público, docente encargado Dr. Alonso Cortina Acevedo. El tema a tratar en esta noche es la introducción, es un artículo científico, que lleva por título La introducción al concepto de identidad constitucional y a su función frente al derecho supranacional e internacional de los derechos de la persona. Autor Manuel Núñez Poblete. Resumen, el artículo pretende desarrollar el concepto y función de la identidad constitucional. Para ello se explican las características fundamentales y la eficacia del concepto en el plano del ejercicio del poder constituyente originario, la hermenéutica constitucional, la reforma constitucional y especialmente las relaciones entre el derecho constitucional interno y las fuentes no nacionales de los derechos humanos. Tenemos como palabras claves identidad constitucional, derecho internacional de los derechos humanos, derecho supranacional, integración. Trabajo recibido el 1 de octubre del 2008, aprobada su publicación el 29 de noviembre del 2008. El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación patrocinado por Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Católica del Norte. Introducción. La precisión de los ordenamientos internacionales frente al derecho nacional y la progresiva influencia de las fuentes comparadas en la argumentación judicial y en la producción legislativa son dos fenómenos que caracterizan el constitucionalismo contemporáneo. El contenido de las constituciones modernas converge progresivamente hacia un denominador común cuya existencia ha llevado a algunos autores a referirse a la existencia de un supuesto derecho constitucional común en Occidente, o incluso al surgimiento problemático de un orden constitucional global, o cosmopolítica de matriz kantiana. La sujeción de los poderes públicos al imperio del derecho, la democracia al respecto hacia los derechos de la persona y especialmente hacia los derechos de las minorías, configuran los pilares más gruesos de esa convergencia. Esta aproximación entre los ordenamientos constitucionales reposa en varios factores, entre los que destaca la función unificadora del derecho internacional y del derecho comparado. El primero de estos ordenamientos internacionales ejerce su influencia a través de varios motores, entre los que destacan la jurisprudencia contenciosa y no contenciosa de los tribunales internacionales, la doctrina de los órganos de supervisión de los tratados, Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité para los Trabajos Migrantes y Comité contra la Tortura principalmente, y la propia jurisprudencia nacional. Esta última, con mayor o menor intensidad y prolijalidad, recibe, interpreta y aplica las normas, los principios y las doctrinas internacionales, los principios y la doctrina internacional. Por lo que se refiere al derecho comparado, la infiltración se favorece con el tráfico intelectual de la doctrina jurídica o con el ejercicio comparatista que suele acompañar al proceso legislativo y al de fundamentación de la sentencia. Como ha sucedido casi siempre a lo largo de la historia, el derecho progresa a través de un proceso constante que responde a impulsos de creación original, de imitación o de simple reacción frente a la presión de las fuentes exógenas. El derecho público nacional no escapa a esta afirmación. Así lo demuestra el análisis de nuestra doctrina y jurisprudencia, ambas cada día más sensibles y respectivas hacia el derecho no nacional.
término que permite englobar las fuentes internacionales, particularmente las de derechos humanos, las fuentes comparativas y el caso chileno de una medida todavía inexistente, las fuentes supranacionales. En efecto, la lectura de la reciente jurisprudencia judicial, especialmente de la constitucional e incluso de ciertas jurisprudencias no jurisdiccional, permiten advertir como una tendencia consolidada la notoria apertura de nuestros operadores jurisdiccionales y administrativos hacia dichas fuentes no nacionales de argumentación. La influencia de las referidas fuentes del derecho no nacional en los ordenamientos constitucionales plantean varios problemas a la teoría constitucional. La forma de un nuevo derecho cosmopolita, la transformación de las premisas tradicionales, del Estado constitucional y de la comunidad internacional son algunos de ellos. Entre todas ellas, este ensayo pretende analizar el concepto que permite fundamentar desde la dogmática constitucional el carácter limitado que poseen esas fuentes y particularmente las relativas al llamado derecho internacional de los derechos humanos. La presente investigación no versa sobre las causas ni efectos ni características de la creciente convergencia de los ordenamientos constitucionales en Occidente. Por el contrario, ella pretende desarrollar un discurso constitucional coherente sobre el carácter limitado del derecho internacional, de los derechos humanos y su protección en el ámbito del ejercicio de la jurisdicción, particularmente la constitucional. En este sentido, esta investigación solo persigue demostrar la existencia de un concepto que en la teoría constitucional y comparatista fundamenta la legítima aspiración por la pervivencia de la individualidad de los ordenamientos constitucionales nacionales, la identidad constitucional. La reflexión sobre este último concepto permitirá comprender la globalización y la internacionalización del constitucionalismo nacional como fenómenos jurídicamente limitados. Esto quiere decir que la globalización y la intermediación, especialmente en el área de los derechos humanos y del comercio internacional, pueden encontrar un contrapeso jurídico y legítimo en la identidad constitucional de los Estados. Este contrapeso, como se verá más adelante, es constitucional en dos sentidos. En primer lugar, es constitucional porque remite al operador a la esencia misma del ordenamiento estatal, las normas fundamentales del Estado. En segundo lugar, es también constitucional por cuanto admite ser utilizado instrumentalmente para limitar el poder a los poderes que con mayor o menor precisión es posible identificar detrás de los fenómenos de la globalización e internacionalización del derecho. Si el derecho internacional es un límite al ejercicio de la soberanía, la identidad constitucional es un concepto que figura o delimita las fronteras de dicho límite y por lo tanto cumple una función constitucional. Sin perjuicio de la utilidad del concepto de un ámbito gubernativo, administrativo y legislativo, cabe aclarar que el análisis que aquí se presenta se desarrolla a partir de un enfoque fundamental, centrado en el ejercicio de la jurisdicción. El objetivo es, pues, profundizar la explicación de su función constitucional como criterio orientador de la jurisprudencia nacional o internacional. Para ello, el texto procura primeramente deslindar el concepto 2 y presentar su funcionalidad en el plano de la construcción de la hermenéutica de la reforma constitucional 3. Seguidamente desarrolla la función de la identidad constitucional frente al discurso no nacional de los derechos humanos, bien como fundamentación de algunas formas provisionales del control nacional de normas de carácter internacional, o de la denominada doctrina del margen de apreciación. Cuarto. Por último, cabe aclarar que el término no nacional se utiliza aquí para identificar el corpus del derecho fundamental que resulta de los ordenamientos internacionales propiamente del derecho humano, y también los relativos a la liberación del comercio internacional, y en su caso supranacionales. Aproximación conceptual: la identidad constitucional como elemento de comparación y de diferenciación.
La constatación de la existencia de ciertos rasgos propios que diferencian a un ordenamiento de otro y de ciertos rasgos comunes que facilitan la agrupación de aquellos en familia afines forman parte de la metodología más básica de la comparación jurídica, sea la general o la específicamente constitucional. Por lo que concierne a lo primero, la comparación persigue separar los rangos fungibles e identificar los elementos determinantes, en la terminología de Constantinescu, de un orden jurídico determinado. Estos elementos determinantes atribuyen a todo orden jurídico su individualidad específica y consecuencialmente su identidad. El término comparativo. La identidad es un proceso relacional, es decir, supone la existencia de otro sujeto con el cual es posible realizar el proceso de comparación. En otras palabras, la identidad jurídica es un atributo que solo se tiene en relación a un tercer ordenamiento y en la medida en que se posee, permite distinguir un ordenamiento de otro. Hay que subrayar que esta afirmación se plantea desde las características materiales de cada ordenamiento y no debe su presentación formal. Desde esta última perspectiva, todos los ordenamientos estatales, en la medida en que participan de la personalidad estatal, o como diría Kelsen, se confunden con ella. Son únicos y repetibles. En definitiva, todo ordenamiento constitucional expresa la identidad formal de su titular político, pero no esa circunstancia se convierte en un ordenamiento con identidad material en términos comparativos. Junto con recordar el carácter relacional de la identidad, es necesario precisar tres características adicionales del concepto. Se trata de carácter contingente, variable y por último potencialmente confrontacional de la identidad constitucional. La identidad es contingente en sentido en que se pueda dar o no darse con relación al resto de los ordenamientos. Al igual acontece con las personas, la identidad es un fenómeno que admite notables rangos de variación o de espesor. Así, hay comunidades políticas extraordinariamente celosas de su entidad, como acontece con Francia, el Reino Unido o los Estados Unidos. Por poner tres claros ejemplos, en el primero de estos tres países, laicidad fue un elemento capital para exigir la eliminación de cualquier referencia a Dios en los instrumentos modificativos de los tratados de la Unión y Comunidad Europea. En el Reino Unido, de la defensa del sistema imperial de pesos y medidas frente al sistema métrico que imponía la Unión Europea. Llegó a los mismos tribunales de justicia en el caso conocido como los mártires del sistema métrico, sin contar con la proverbialidad singularidad en forma y en el fondo de la llamada Constitución británica. En Estados Unidos, por otra parte, la originalidad de la Constitución de 1787 es tan relevante que la sola cita del derecho extranjero, incluyendo ciertamente el internacional, ha generado polémica al interior de la propia Corte Suprema de Justicia. Aquellas comunidades celosas de su identidad pueden confrontarse con ciertas áreas geográficas, por ejemplo, la Europa Oriental, postsoviética y cierta medida América Latina, presenta una notable tendencia hacia la asimilación en el plano de los derechos constitucionales. En ambos casos es posible advertir las secuelas de un pasado autoritario o totalitario, del cual los estados han intentado alejarse asimilándose a aquellas comunidades políticas con régimen democrático y constitucionales consolidados. En el caso de los países de la antigua cortina de hierro, ese proceso de asimilación se ha visto formidablemente impulsado por dos fenómenos. Primero, el trabajo de la Comisión Europea para la Democracia por medio del derecho European Commission for Democracy,
conocida como la Comisión de Venecia e instaurada en 1990 por acuerdo parcial al interior del Consejo de Europa, y después el proceso de ampliación de la Unión Europea para cuyos estándares conocidos como los criterios de Copenhague. A pesar de que en América Latina no es posible encontrar instancias tan poderosas ni organizadas como las europeas, los procesos de transmisión democrático han conducido ciertamente de modo heterogéneo a un lento proceso de internacionalización y asimilación de los ordenamientos constitucionales. En este último proceso ha jugado un papel importante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales constitucionales nacionales, la justicia ordinaria nacional, especialmente en las áreas llamadas segunda fase de la justicia tradicional, y los parlamentos nacionales. La identidad de un ordenamiento determinado es también variable, en el sentido que se presenten en distintos grados según sea el área observada. Así, por ejemplo, un ordenamiento constitucional puede ser extraordinariamente original en el área de la distribución territorial del poder y muy poco diverso en el plano de los derechos fundamentales, o muy original en la disciplina de un derecho fundamental y muy común en la reglamentación de otro. Si tomamos, por ejemplo, el modelo de distribución territorial del poder de las constitucionales latinoamericanas, nos encontraremos con visibles diferencias entre estados unitarios y federales, al tiempo que con notorias similitudes en el plano de los derechos constitucionales. Se decía además que la identidad constitucional posee un carácter potencialmente confrontacional de la identidad constitucional. Este viejo adjetivo, cuyo entrecomillado se explica por no aparecer en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, alude a la natural vocación de enfrentamientos que poseen frente a los ordenamientos externos, sea la ley extranjera del derecho internacional o supranacional. Aquellos elementos de la Constitución Nacional que configuran su identidad material, en efecto, uno de los elementos que identifica a una comunidad, digamos estatal, es su Constitución. Pero como existen muchos elementos fungibles dentro de este último ordenamiento, solo puede decirse que existe una verdadera identidad constitucional cuando en confrontación con otra, una comunidad expresa y defiende un conjunto de valores o principios que resulten propios. Si no hay confrontación o resistencia, hay asimilación o, por lo menos, aquiescencia y, por lo tanto, renuncia a la propia identidad. El enfrentamiento o colisión de visiones es, entonces, consustancial a la idea de identidad. En este sentido puede decirse que la identidad suele hacerse evidente cuando una comunidad colisiona o puede plausiblemente confrontarse con otra individualidad política también dotada en su propia identidad constitucional. Los contornos políticos constitucionales de este enfrentamiento han quedado muy bien descritos en la literatura europea, que explicó el enfrentamiento entre la lógica economista originaria del derecho comunitario y las tradiciones constitucionales particulares de alguno de estos Estados miembros. Finalmente, teniendo en cuenta las características hasta aquí señaladas, sentido relacional, contingencia, variabilidad y carácter potencialmente confrontacional, es posible aproximarse al concepto de identidad constitucional y esbozarla como un conjunto de rasgos que singulariza el plano jurídico-político, las opiniones fundamentales de una comunidad frente al resto de los estados y organizaciones internacionales o supranacionales.
Si se admite que las constituciones no son necesarias, aunque puedan llegar a serlo, instrumentos intercambiables que la tecnocracia ofrece para ordenar el ejercicio del poder. Es concebible que las comunidades viertan en ellas algunas decisiones o concesiones que resultan de una historia y cultura propia, que son, casi por definición única y repetible, esta visión fundamental, que concretiza en ciertas concesiones fundamentales acerca de la persona, la familia, la sociedad y el Estado. Se combinan con otros elementos, dando lugar a lo que se denomina como una cultura jurídica de una comunidad. Entre aquellos elementos adicionales destacan el siguiente: Wankow y Warrington. El concepto de derecho a la teoría y a la práctica acerca de fuentes jurídicas válidas, la metodología de creación y aplicación del derecho. Cuando existe la identidad constitucional, expresa una suerte de metaconstitución, entendida como un conjunto de normas o principios preconstitucionales que definen el significado de otras normas constitucionales, eventualmente coincidentes a nivel textual con normas de otras comunidades políticas. Esta metaconstitución determina el contenido semántico de los instrumentos formales de limitación del poder, disponiendo de una manera y no de otra el proceso de definición del significado de las normas jurídicas. Este sustrato identificador que existe más allá de la coincidencia textual hace posible que a partir de dos metas constitucionales similares, dos normas distintas signifiquen prácticamente lo mismo. Del mismo modo, a partir de metaconstituciones diversas, dos normas que textualmente señalan lo mismo pueden significar cosas distintas. En este último sentido, la identidad constitucional recuerda aquello que Montesquieu identificó en el espíritu de las leyes, con el espíritu general nacional, el cual resulta de los ejemplos de las cosas pasadas, de las costumbres y los hábitos de un pueblo. De hecho, el mismo Montesquieu tampoco escapó de la idea de que las leyes que parezcan las mismas no producen siempre el mismo efecto o no tienen siempre el mismo motivo. Los sentidos o funciones constitucionales del concepto de identidad constitucional. La identidad constitucional recibe su nombre por el sentido o función que cumple al interior y al exterior de una comunidad política. Por sentido o función constitucional se comprende aquí toda eficacia relacionada con la Constitución, sea con su construcción o con su aplicación. Una de estas dimensiones se centra en la función delimitadora del poder, a los poderes que con mayor o menor precisión es posible identificar. Detrás de los fenómenos de globalización e intermediación del derecho constitucional. Este sentido que en esta investigación es desarrollado a partir de los discursos de los derechos constitucionales. Es acompañado de otras funciones que conviene recordar. En efecto, como se demuestra a continuación la identidad. Concepto que, aunque poco explorado, atraviesa buena parte de la teoría y prácticas constitucionales. Se trata en particular de la función de la identidad en la construcción de la propia Constitución, en su interpretación y su modificación. Identidad y construcción axiológica de la Constitución. Toda Constitución, en mayor o menor medida, aspira a construir y caracterizar un modelo de sociedad y de persona. Como sugiere Weir, las constituciones suelen encapsular los ciertos valores fundamentales de la comunidad política, reflejando la identidad colectiva como pueblo, como nación o como Estado. Esta visión corresponde a una construcción axiológica del ordenamiento constitucional, que no obstante critica de cierta doctrina constitucional, Smith-Ford,
entre los clásicos. Han disfrutado de una saludable recepción en la teoría y prácticas constitucionales, en efecto de las teorías como las que formuló Rudolf Schmeck en 1928. Los derechos constitucionales afirman la identidad nacional, tanto hacia el interior como frente a otros pueblos, y que 30 años más tarde desarrolló el Tribunal Constitucional alemán con la sentencia Lud. La Constitución, especialmente su cuerpo de derechos, encarna un sistema objetivo de valores. Han sido notablemente esparcidas a través de la literatura y jurisprudencias comparadas. Una Constitución no solo puede evidenciar una identidad preexistente, ella puede muchas veces perseguir el esfuerzo de una débil o la construcción artificial de una nueva. Ejemplo de lo primero fue la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, mientras que lo segundo fue proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 o el fallido Tratado Constitucional de la Unión Europea de 2004. Por lo que concierne al constitucionalismo nacional, para que nadie en un ministerio de redacción de la Constitución de 1980 en su versión original estuvo animada por un espíritu nacionalista que perseguía el fortalecimiento de la identidad propia, como señalaba el comisionado Ortúzar en la sesión inaugural de la Comisión Constituyente. El espíritu que anima a la Junta de Gobierno es de carácter nacionalista. Por consiguiente, es necesario afianzar los valores de nuestro sistema democrático mediante la integración de la ciudadanía y participación del pueblo para obtener el desarrollo y progreso de la comunidad, evitando intromisión de elementos extraños en la conducción de los destinos de la patria. Este carácter nacionalista se manifiesta después de la afirmación de los valores permanentes de la nacionalidad chilena a través de la estructura de la nueva Constitución, según expresa un documento preparado por el comisionado Eva. De modo similar, el comisionado Ovalle se refiere a la necesidad de que el mecanismo constitucional chileno traduzca genuinamente los sentimientos profundos, las formas de ser y las características fundamentales del pueblo chileno. Después de varias discusiones, la inspiración nacionalista se manifiesta en el párrafo primero del documento preparado por los comisionados James, Evans, Ortúzar, Ovalle y titulado Metas u Objetivos Fundamentales para la nueva Constitución Política de la República. En él se lee: la nueva Constitución Política fortalecerá y destacará el imperio de los valores esenciales de la chilenidad y cuidará de perseverar la identidad histórico-cultural de la patria. La estructura constitucional descansará en la concepción humanista cristiana del hombre y de la sociedad, que es la que responde al íntimo sentir e idiosincrasia de nuestro pueblo, y según la cual la dignidad del ser humano, su libertad y derechos fundamentales son anteriores al ordenamiento jurídico, el que debe presentarles segura y eficaz protección. El discurso nacionalista culminó con el texto definido de la Carta de 1980, precedido por el Acta Constitucional número 2, y que cristalizó la construcción de la identidad original de la Carta Fundamental en el capítulo titulado Bases de la Institucionalidad y en el actual artículo 22 en aquella parte que ordena la honra de la patria, la defensa de la soberanía, la preservación de la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. El capítulo de las bases, aún tras la modificación introducida por las leyes número 18.525, la del 17 de agosto de 1890, la 19.051 de 1 de abril del 91,
la 19097 del 12 de noviembre del 91, la 19611 del 16 de junio del 99 y la 20050 del 26 de agosto del 2005. No han sido desprovistos en su carácter modelador de la identidad constitucional. En efecto, la transición y consolidación de la democracia pudo despojar a las bases de su sentido nacionalista original, muy propio de la década en que la Carta se redactó. Pero no cabe duda que ellas todavía manifiestan la identidad del derecho, el esqueleto jurídico o los valores o ideales éticos que inspiran e identifican a nuestra Carta Constitucional. En efecto, como se demuestra más abajo, la base se integra con el resto de las normas constitucionales, dando lugar, en palabras del Tribunal Constitucional chileno, a un cuerpo sistemático y coherente de principios, valores, normas y normas dotadas de supremacía constitucional y que permean la interpretación y aplicación de todo el ordenamiento jurídico. Identidad constitucional e interpretación de la Constitución. Una segunda función constitucional de la identidad constitucional se relaciona con la hermenéutica constitucional. Ha servido para fundamentar la interpretación autónoma de las constituciones estatales. La interpretación autónoma posee dos significados. En primer lugar, los tribunales estatales pueden interpretar las constituciones de los estados y al margen de los principios interpretativos de la Constitución Federal. Y en un segundo lugar, que la interpretación última de las respectivas constituciones radica en las jurisdicciones estatales. En los Estados Unidos, este fenómeno forma parte de lo que se llamó nuevo federalismo y conlleva un progresivo aumento del pluralismo propio de los estados compuestos. Para los defensores de esta forma, pluralismo constitucional, los estados no son entidades geográficamente manufacturadas y definidas por límites arbitrarios. Por el contrario, ellos son sociedades únicas de sus historias y culturas propias. El derecho desde esta perspectiva no puede ser concebido como el producto de funcionarios al servicio del poder, sino como resultado de la voluntad de un pueblo motivado por creencias profundas y valores ideales. Fuera de las tensiones entre el constitucionalismo federal y el estatal, el recurso a la identidad constitucional constitucional de un Estado también auxilia a los jueces a decidir un asunto cuando el lenguaje constitucional falla, a entregar una directiva inequívoca. Los textos constitucionales suelen ser amplios en su estructura, por lo que inevitablemente deben ser contemplados por sus intérpretes. Esta función de complemento del texto, los operadores suelen recurrir a los valores y principios que fundan el ordenamiento, modelando de esta forma propia identidad constitucional. Como recuerda Fletcher, alguna opinión es necesaria entre dos sistemas opuestos de valores. Opción precisamente es de una autocomprensión y autodefinición. La identidad de un sistema jurídico se encuentra al mismo tiempo construida y reflejada en esas decisiones fundamentales. La práctica constitucional nacional no escapa a estas tendencias. En una sentencia paradigmática y reciente del Tribunal Constitucional, rol número 976 del 26 de junio del 2008, los ministros redactores recurrieron por lo menos 6 veces al modelo de los valores como marco hermenéutico constitucional, remitiéndose expresamente al tejido normativo que resulta combinar la lectura de las bases de la institucionalidad y el capítulo de derechos constitucionales, como afirmaba el ministro Juan Colombo, presidente del Tribunal Constitucional chileno. Ya no se atiende tanto a la letra de la Constitución, que es cada vez más escueta, sino hay que ir a sus valores y principios. Este consolidado recurso al bloque de valores, principios constitucionales implica que el intérprete constitucional debe principios fundamentales por parte
Entonces, resulta constitucionalmente necesario interpretar este último ordenamiento en conformidad con las normas, valores y principios que moldean la identidad del ordenamiento fundamental. La identidad, en consecuencia, se proyecta no solo en la interpretación de la Constitución, sino también en la interpretación del resto del ordenamiento jurídico nacional. Por último, la identificación de la identidad de un ordenamiento cumple una función muy sensible en la interpretación ordinamental y extraordinamental. La primera forma de interpretación comprende las normas que componen el ordenamiento jurídico interno, mientras en la segunda se refiere a la interpretación de las normas no nacionales. Esta función hermenéutica puede explicar seguidamente el modo. Dos textos iguales, incluso si pertenecen a la misma comunidad política, significan necesariamente lo mismo cuando ha cambiado la identidad constitucional de esa comunidad. Si la identidad constitucional expresa esa metaconstitución a la que aludía más arriba, esta otra interpretación debe necesariamente ser así, por ejemplo. La transposición o extrapolación en significado es un proceso preñado de aquellos problemas que los compartistas identificaban con el término legal constitucional borrowing, préstamo jurídico constitucional. La literatura contemporánea es abundante en prevenciones contra los préstamos constitucionales que pasan por alto a través de la recepción e institución o modelos hermenéuticos foráneos. La identidad constitucional de la comunidad receptora, una de las plumas más prolíficas en defensa de identidad, es la parte de Pierre Legrand, quien ha criticado con vehemencia la separación entre la letra y el espíritu de las normas. Para este comparatista, no es posible tomar la palabra de una ley y prescindir del marco de intangible dentro del cual las comunidades interpretativas trabajan y que tienen fuerza normativa para esas comunidades. Ese cuerpo intangible es lo que aquí englobamos bajo el concepto de identidad constitucional. La identidad constitucional y reforma constitucional es la reflexión sobre la identidad de una comunidad política entendida como la identidad constitucional de esa comunidad. Es bastante antigua. Para Aristóteles, la identidad es una polis radicada en un elemento irreemplazable de la comunidad en su régimen político. Es decir, lo que hoy podríamos llamar como constitución, siglos más tarde Hobbes volvió sobre la misma idea y Levian a referirse al concepto de ley fundamental. Para este filósofo, la ley fundamental era aquella que, siendo eliminada, el Estado decae y resulta completamente disuelto, como un edificio cuyo cimiento es destruido. Lo planteado por Aristóteles y Hobbes en el campo de la teoría política ha discutido en la teoría constitucional contemporánea, bajo el título de los límites constitucionales a la reforma de la Constitución. La cuestión es bien conocida. ¿Puede una ley de reforma constitucional que cumple con todos los requisitos de forma a ser declarada contraída a la Constitución reformada? Parte de la literatura alemana bajo la Constitución de Weimar respondió afirmativamente, fundándose precisamente en la idea de identidad constitucional. En 1928, Charles Mill sostuvo una facultad de reformar la Constitución atribuida por una normación legal constitucional. Significa que una o varias regulaciones constitucionales pueden ser sustituidas por una regulación legal constitucional, pero solo bajo el supuesto de que queden garantizadas la identidad, continuidad de la Constitución considerada como un todo. Bajo la Ley Fundamental de Bonn hubo respuestas similares en la misma línea de Smith. Del modo apuntado, la identidad constitucional, resumida en los principios básicos del ordenamiento, se erige como un límite teórico del poder de revisión de la Constitución. Como límite práctico de su eficacia dependerá naturalmente de los procedimientos de cada Constitución. La función de la identidad constitucional frente al discurso no nacional de los derechos humanos.
Otra de las funciones constitucionales que cumple la identidad constitucional es delimitar los ámbitos de aplicación y, por lo tanto, interrelación entre el ordenamiento constitucional interno y los ordenamientos constitucionales extranjeros, los supranacionales y los internacionales de los derechos de las personas. Esta investigación se ocupará de exponer la eficacia del concepto estudiado frente a los últimos ordenamientos, es decir, la internacional y la supranacional para el estudio de la eficacia del concepto frente a la importancia del derecho comparado, incluyendo su metodología e interpretación. El lector puede consultar la reciente y creciente literatura sobre el uso del mismo en el razonamiento constitucional. Seguidamente nos vamos con la página 26 a la 33 del mismo artículo. Las respuestas tradicionales desde las premisas del derecho constitucional comunitario y del derecho internacional. La construcción de la identidad constitucional de cada comunidad la decide en su formulación positiva o escrita aquellas instancias en las que radica el poder constituyente. En su transformación, índice, el Parlamento, del gobierno, los jueces, la ciudadanía, y en lo que concierne a la influencia de los actores externos de los órganos internacionales o supranacionales de la creación y control de los derechos humanos. El conflicto, como ha quedado dicho, surge cuando se exterioriza la pretensión de la comunidad por defender algunos de los elementos de su identidad frente a la precisión de un estándar internacional o comunitario. La pregunta que naturalmente surge es entonces, ¿quién decide el alcance legítimo de esa pretensión de la identidad? La propia comunidad política comprometida, el órgano con cuya identidad se enfrenta. La jurisprudencia nacional europea, en los casos citados al propósito de la tutela de los contralímites de la integración, radican en la jurisdicción nacional de la última palabra, en lo que concierne a la defensa de la Constitución. De acuerdo a esa interpretación, son los jueces constitucionales y nacionales o sus equivalentes los encargados de decir hasta dónde cumplir la normatividad comunitaria y resolver cuando las autoridades comunitarias han incurrido en el exceso de poder. Una muestra significativa de este razonamiento se encuentra en la sentencia Matrix del Tribunal Constitucional Alemán, 12 de octubre de 1993. Esta sentencia formula una interesante conexión entre la subsidiariedad y la identidad nacional, indicando que el principio de subsidiariedad está destinado a garantizar la identidad nacional de los Estados y miembros y a mantener sus competencias. Según se lee en esta sentencia, los órganos estatales alemanes están impedidos de aplicar los actos comunitarios. Eficacia jurídica en dicho territorio soberano, en palabras del Tribunal Germano, y el propio Tribunal Constitucional habilitado para examinar si los actos jurídicos de instituciones europeas respetan o exceden los límites de los derechos de la soberanía a ellos concedidos. La literatura sobre el problema de la última palabra o del último árbitro de los conflictos entre el derecho comunitario y nacional es tan numerosa como atractiva la teorización que justifica la posición de la jurisdicción nacional. Sin embargo, la tesis de la preferencia de la jurisdicción nacional sobre la comunitaria tiene el importante defecto de quebrantar uno de los principios fundamentales sobre los cuales se ha construido el derecho de la integración, cuál es el principio de la supremacía del derecho comunitario. Por otro lado, si son ciertas las aspiraciones y estructuras constitucionales del nuevo orden comunitario, es la metodología y retórica de la supremacía constitucional del nuevo ordenamiento la que debe ayudar a superar el conflicto, como si de una federación o cuasi-federación hablásemos. En efecto, esto, una vez se progresa a través del discurso retórico constitucional federal, cuasi-federal, es decir, retroceder hacia el argumento de la soberanía estatal, el recurso de la soberanía en cierta medida deniega la autonomía y originalidad
del nuevo orden comunitario. El orden internacional no supranacional se plantea en problema similar, pues el Tribunal Nacional dejar de cumplir un compromiso internacional al pretexto de legitimar una medida o una norma interna que concentre alguno de esos aspectos irrenunciables del ordenamiento constitucional. Artículo sobre la responsabilidad internacional del Estado por el hecho ilícito internacional. Comisión de los Derechos Internacionales de Naciones Unidas. Parece conducir a dicho tribunal a un destino no muy diverso al que lleva el principio de supremacía del derecho comunitario, interpretado en la clave constitucional federal. Por otra parte, si el juez que se entera a este caso difícil es un juez chileno, podrá agregar que las razones apuntadas, dos argumentos adicionales, el primero de ellos radica en el artículo 5 de la Constitución, cuyo conocido inciso segundo señala los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes como instrumentos de limitación del ejercicio de la soberanía, el cual la jurisdicción, como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional chileno, es emanación. El segundo argumento parece aportarlo en la reforma constitucional introducida por Chile en la ley número 20050. Como se sabe, ella se explicó que las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en lo que los propios tratados o de acuerdo o las normas generales del derecho internacional. Una lectura podría darse esta norma es que el constituyente no ha autorizado a los órganos jurisdiccionales nacionales para dejar de cumplir con los compromisos asumidos en virtud de los tratados internacionales. El ensayo de una reformulación del problema, el gran problema que ofrecen los argumentos apuntados hasta aquí, es que ellos desconocen cualquier capacidad del juez para dar aplicación preferente a la Constitución sobre las obligaciones contenidas en los tratados y con ello la eficacia legítima del principio de identidad constitucional nacional. Si es dicho principio existen, como se ha intentado demostrar a lo largo de esta investigación, resultaría que la doctrina de la preferencia del derecho internacional sobre nacional reducirá sus virtudes, su virtualidad a la sola doctrina del margen de apreciación, suprimiendo así de paso la hipótesis del hecho que permite el desarrollo de esta última. A mi juicio, la doctrina de la preferencia absoluta del derecho internacional sobre la nacional puede ser mejorada, del mismo modo que puede ser replanteada a la doctrina conservadora, contraída, que afirma en línea de principio la doctrina de supremacía de la Constitución frente a los tratados internacionales. En efecto, tanto la una como la otra entienden por plantear el conflicto de términos maniqueos, donde se aceptó el uno es el error y el otro es el uno es el error y el otro es el otro y viceversa. La tesis define aquí, plantea una eficacia ordenada al principio de identidad constitucional. Esto quiere decir que el juez tiene el deber de implementar las normas constitucionales en armonía con la internacional. Lo anterior consecuencia del principio de la buena fe, con la que deben cumplirse los convenios internacionales o los mandatos expresos de la Constitución, allí donde hay, como en el caso del artículo 10.2 de la Constitución española. En el cumplimiento de esta obligación, el juez nacional debería discernir cuidadosamente las normas internacionales obligatorias de las propiamente, no solo como pueden acontecer en las observancias generales a las sentencias y recomendaciones dictadas para el caso y un estado diverso del propio. Sin perjuicio del valor moral que pueda reconocerse, el juez apreciará la existencia de un conflicto. Él debe proceder a medir la consistencia del mismo con el propósito de evaluar si se encuentra en algún elemento de identidad constitucional. El juez podría resolver a favor de la segunda norma sin recurrir a la primacia del tratado, sino únicamente de carácter más favorable
de la norma convencional sobre la nacional. En este juicio no parece haber un compromiso de la identidad constitucional, puesto que es precisamente la norma nacional particular que hoy se presenta como completamente extravagante al régimen constitucional nacional general de la Reserva Legal. En este sentido, conviene recordar que el principio de la aplicación de la norma más favorable en cierta medida sustituye el discurso jerárquico por uno que obliga al juez a examinar el contenido de las normas y preferirse aquella que ofrezca la mejor protección a los derechos, como afirma Nogueira. Una vez que se ha demostrado que el deber de compatibilización es imposible de cumplir sin dar preferencia absoluta a una u otra norma, el juez puede optar entre someter enteramente su decisión a la precisión del ordenamiento internacional o insistir a la defensa de la identidad constitucional nacional por sobre internacional. En el primer caso, la sumisión voluntaria del juez a los dictados del ordenamiento nacional, estamos ante la presencia de una forma de mutuación constitucional consentida, pues el órgano estatal acepta voluntariamente transformar parte de la identidad del ordenamiento nacional, sin que medie la intervención del poder de revisión constitucional. El derecho comparado conoce de casos como este, donde el juez nacional, incluso sin que medie reclamo alguno, se somete voluntariamente al ordenamiento internacional y con ello transforma, al menos parcialmente, la identidad constitucional nacional entablada por una mujer para impugnar. Este caso tiene su origen en la acción entablada por una mujer para impugnar la decisión administrativa que había denegado autorización invocando para ello libertades comunitarias de prestaciones de servicios y transporte de los accesorios necesarios para ello. El asunto no necesita llegar al Tribunal de Justicia de Comunidad Europea para obtener una decisión a favor de los derechos fundamentales comunitarios, porque la Judicatura Iglesia aplicó por la misma de las libertades comunitarias fundamentales, naturalmente detrás de un fallo como el mencionado hay una opción a favor de asimilación y si esa opción cuenta con la aceptación de la comunidad, la asimilación es legítima, pues no se señaló la identidad de un elemento variable y sobre todo contingente. Por el contrario, si el juez considera que tiene el deber de defender la identidad constitucional por sobre la internacional, existen buenas razones que pueden esgrimirse en su favor. Este sería el caso, por ejemplo, del compromiso de las normas constitucionales internas referidas al valor de la vida del que está por nacer, a la autonomía de los grupos intermedios o al valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. En primer lugar, hay que recordar que una comunidad no puede ser obligada sin revisar su carta constitucional o modificarla o renunciar a los principios fundamentales de su ordenamiento, expresados en su constitución. Incluso más si la identidad constitucional limita el propio poder de revisión, con mayor razón detiene el poder estatuido y el denominado control de convencionalidad, que obligará a los estados a ejercer una suerte de control de compatibilidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se encontrará entonces el límite en el compromiso de la identidad constitucional de los estados parte. En virtud de ese límite, el juez nacional podría decidir a favor de la norma constitucional interna. En lo entendido en el juicio sobre la norma más favorable, no siempre es posible de ser formulado a sola luz de argumentos procedimentales, como es el conflicto entre reversa legal y reserva reglamentaria a propósito de la libertad de reunión, sino que puede requerir opciones de valor legitimante radicadas en los sujetos habilitados para ejercer el poder
de versión constitucional. La acción a favor de la norma nacional debe, en todo caso, desdramatizarse si el juez nacional se esfuerza por conciliar el sentido de las normas internas con el significado de las normas internacionales. Este esfuerzo de conciliación no debería aparecer como una decisión frontal contra el instrumento internacional. En segundo lugar, es necesario hacer presente un argumento que suele preterirse en el discurso corriente sobre el papel de los tratados. Cuando se afirma superioridad jerárquica de estos últimos sobre el ordenamiento interno, suele asumirse como una premisa que no siempre es explicativa y que casi nunca es argumentada. Me refiero a la supuesta e incontrovertible justicia natural que encarna ese derecho internacional y en nombre de la cual se expresarían sus artífices. La evidencia muestra, sin embargo, que la realidad puede ser otra y por lo tanto instrumentos convencionales como la práctica de su organismo de fiscalización pueden ser objeto de alguna forma de ideologización. Este argumento no puede ser profundizado en este lugar, por lo que basta con recordar que ese derecho internacional es la medida en que se posibilita instrumentos codificados en opiniones o sentencias resulta de ser derecho tan humano y positivo como el derecho nacional. En consecuencia de la premisa sobre la justicia o infalibilidad natural de su mandato, tiene un contenido tan político e ideológico como podría ser las doctrinas de la omnipotencia del Parlamento o de la infalibilidad de la voluntad general. Si el derecho internacional, codificado con los instrumentos en que constan sus principios autorizados de interpretación con obras humanas, no entiende el porqué ellas, para ser coherente con las premisas del Estado de Derecho, es la doctrina que libera del control a las normas internacionales, la que debería soportar la carga de probar la infalibilidad de ellas. De hecho, uno de los aspectos problemáticos de la numerosa normatividad y que emana de los órganos de supervisión de los tratados radica en su potencial ideológico. La doctrina y la primacia absoluta permanente del derecho internacional se traduce en una suerte de deber judicial absoluto, de sumisión que asume con otra premisa la incapacidad del juez para optar frente al derecho internacional. En realidad no es cierto que el juez nacional carezca de cualquier forma de dominio sobre el derecho internacional. El juez nacional ya tiene cierto margen de opinión, de opción, pues, como lo demuestra la doctrina, el ordenamiento internacional de los derechos humanos es fragmentado y por lo tanto carece de completa garantía. Esto es todo la lectura del artículo científico. Muchas gracias.